Hola, señor Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría empezar la entrevista preguntándole, ¿la sanidad es el área que más gasto de las administraciones públicas concentra? Si realmente se gasta de forma eficiente o no. Bien, muchas gracias en primer lugar por la deferencia que tenéis con esta entrevista y respondiendo a la pregunta, pues no lo sabemos. Nadie rinde cuentas de lo que se hace. No tenemos un sistema de información que sería un principio de buena gobernanza, ¿no? Decisiones que se toman con la participación de aquellos a los que les afectan y se rinde cuentas de las decisiones. No existe. En algunas comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, pues sí que hay una cierta rendición de cuentas, pues en Madrid un observatorio, en Cataluña central de resultados, en Europa en muchos lugares se rinde cuentas. Aquí no sabemos si se gasta de forma eficiente o no, se opina si se gasta de forma eficiente o no, no lo sabemos. Hay un estudio que hicimos hace muy poco y que presentamos en Madrid sobre cómo en Europa se rinden cuentas de las políticas sanitarias públicas. Solo veíamos que en España había dos comunidades que no rinden cuentas de todo, pero por lo menos rinden cuentas de cómo se gasta y con qué resultados en la atención especializada, en el caso de Cataluña, en todas las líneas de atención primaria, etc. Pero hay que responder con claridad, no lo sabemos. A ciencia cierta, podemos opinar, pero no lo sabemos. ¿Cuáles son los puntos débiles de mejora en términos de gasto óptimo de los recursos de los que se dispone? A ver, partiendo de la base de que no sabemos si gastamos de forma eficiente, ¿no? La OMS dice que en el informe del año 2010 de sostenibilidad de los sistemas universales, como el nuestro, dice dos cosas muy importantes, que para que sean sostenibles hay que poner de más dinero, dice more money for health, pero que también ese dinero hay que gastarlo bien, y dice more health for money, ¿no? Yo creo que en nuestro caso hay muchos puntos que abordar, de análisis primero, pero hay muchos análisis hechos. Desde el punto de vista de debilidad, tenemos en el gasto hablo, ya no hablo de la financiación, en cómo gastamos, en que todavía gastamos en función de los equipamientos y no de las necesidades de las personas. Y distribuimos los recursos en función de lo que gastamos históricamente en nuestros equipamientos para que funcionen, y eso a veces no está acorde con las necesidades de las personas que tenemos que atender. Eso requeriría, claro, un cambio, no brusco, porque tú no puedes capitalizar un hospital que estás financiando por como el gasto que tiene de funcionamiento a financiarlo por las necesidades de la gente que tiene que atender, ¿no? Unos hospitales ganarían y otros hospitales perderían, pero eso hay que hacerlo de una forma tranquila. Pero yo creo que tenemos un problema muy importante, primero, aparte de la insuficiencia financiera, en la distribución de los recursos. ¿Cómo se puede convertir el actual sistema sanitario en más eficiente? Se han dado algunas pinceladas, pero ¿qué otros puntos también serían importantes, serían clave para, como digo, mejorar esa eficiencia? Bien, nosotros tenemos algún que otro principio, y sigo hablando de hipótesis porque no hay publicaciones fidedignas ni estudios que digan si somos eficientes o no. Por tanto, la ineficiencia se le supone, es lo mismo que el valor cuando hacías la mili, ¿no? Suponiendo que somos ineficientes, tenemos que plantearnos que esa ineficiencia nace de un modelo muy divisional. Es decir, nosotros tenemos un modelo en el que ponemos en diferentes cajones los dineros, y esos cajones pues los gestionan con independencia de si hacen falta más en un cajón o en otro. Y sobre todo cuando hablamos de atención especializada y hablamos de un territorio, y yo eso lo utilizaba mucho aquí, yo defendía, y para que me entendieran lo hacía con una frase, que yo quería servicios que tuvieran hospitales, no hospitales que tuvieran servicios. Por lo tanto, el conocimiento puede estar en diferentes hospitales con los mismos equipos. No tenemos que tener estancos, porque eso sí que, desde el punto de vista de eficiencia de coste, y no solo de eficiencia de coste, de eficiencia de conocimiento, pues genera alguna que otra duda si tendríamos que evolucionar hacia un sistema que tuviera hospitales que compartieran servicios en un territorio o a tener hospitales que tienen su servicio y está colocado ahí dentro como en una caja. Y en todo ello, ¿qué papel debe jugar el sector privado en el servicio público sanitario? Es decir, ¿cuál sería el papel que, bueno, imagino que ya está adoptando, pero que pudiera adoptar? A ver, si nosotros tenemos que
plantearnos el Sistema Nacional de Salud en su conjunto, ¿no? Lo primero que el Sistema Nacional de Salud tiene que tener bien definido son las políticas. ¿Qué es el qué? ¿Qué tenemos que hacer para satisfacer el derecho a los ciudadanos de atención equitativa a su salud y a la protección de esta? ¿Qué? Políticas. Ahí tenemos algún espacio de ausencias. Segundo, ¿cómo tenemos que hacerlo eso? Y ese sería el modelo de gestión en cómo vamos a ejecutar esas políticas. Tercero, ¿con qué medios? Primero, ¿qué hay que hacer? Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tercero, ¿con qué medios? Medios, tenemos muchos medios. No necesariamente un servicio público es público porque la titularidad de los medios es del Estado o de una administración y los empleados funcionarios. Ese es un tipo de servicio público. Lo que pasa es que aquí hay una cierta tendencia a pensar que no es un servicio público si el que te atiende no es funcionario y si los medios no son propiedad del Estado. En salud, en otros ámbitos de servicios públicos, se entiende perfectamente que el autobús de una línea pública, el autobús no es propiedad de la administración, ni el conductor del autobús es funcionario. Entonces, lo entendemos para unas cosas y para otras no. Por lo tanto, los medios que puedan ser tributarios de prestar un servicio público, además lo dice la propia Ley General de Sanidad. Allí donde no haya un centro de titularidad pública, pues utilícese aquel que haya, siempre y cuando obviamente se demuestre que el centro público que hay al lado no tiene capacidad para hacerlo. Pero lo dice la propia ley. Entonces nos complicamos mucho la vida, a veces con planteamientos que tienen más un criterio de ideario que perfectamente respetable, pero que hay que admitir que eso es un tipo de servicio público. Que no es un servicio público, eso lo llamamos un servicio público estatalista. Pero un servicio público, podemos tener, insisto, miles de ejemplos en el que un servicio público es algo que se le presta a los ciudadanos, que el Estado no puede dejar en manos del mercado y que hace el Estado, interviene en el mercado. Y dice usted, sí, usted tiene un centro privado, no se preocupe, pero usted cobrará esta tarifa, atenderá con estos resultados y estará intervenido por mí. Eso también es un servicio público. ¿Cuál es el ejemplo internacional para tomar como referente? En muchos ámbitos empresariales se pone siempre el ejemplo de Estados Unidos. No sé si en sanidad es el mejor ejemplo o no, pero ¿cuáles serían aquellos referentes que tenemos que tener en cuenta? Sí, yo creo que Estados Unidos no es nuestro referente por muchas razones, como tampoco es el modelo estatal. A ver, nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó entre paréntesis de un modelo de libre mercado y de un modelo estatalista como el soviético. Y nos inventamos, entre comillas, aquello que se llama la socialdemocracia. Quiere decir, sí, mantenemos la política de economía de mercado, pero la riqueza que genera la economía de mercado tiene que tener mecanismos redistributivos para que la sociedad pueda ir progresando y no haya desigualdades. Eso es lo que le llamamos estado del bienestar. Y yo creo que nuestro modelo sanitario tiene que estar encajado en ese modelo. No en un modelo de que ya me protegerá el Estado si no llego, modelo norteamericano, aquí te tienes que espabilar tú y como mucho si no llegas ya está el Medicare o el Medicaid, ¿no? O no, el Estado se preocupa de todo. Podemos ver las desigualdades que hay en Estados Unidos en términos de equidad y podemos ver el hundimiento de un modelo de gestión como era el modelo más soviético, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestros modelos, nosotros estamos en ese modelo, en genérico, ¿no? Después, en cómo gestionar ese modelo, ¿no? Porque una cosa es el modelo de decir, no, el Estado decide eso, ¿no? Todo el mundo tendrá derecho a la atención sanitaria y financiada solidariamente con los impuestos de todos, ¿no? Ese es nuestro modelo, el modelo europeo en general. Luego, ¿cómo lo hacemos esos? Pues unos los hacen con modelos más centralizados, otros más descentralizados. Nosotros, yo creo que no habría un modelo en que reflejarnos, ¿no? Tendríamos que picotear un poco diferentes modelos. Del modelo británico, quedarnos con el modelo de atención primaria del modelo británico, que tiene mucho más poder de decisión que nuestro modelo de atención primaria, quedarnos con la descentralización que tienen los países nórdicos en los municipios para la gestión de la atención sanitaria. Es decir, hay diferentes aspectos que configuran ese modelo ideal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los modelos responden a la sociedad a la que sirven. Y por lo tanto, yo creo que tenemos un modelo que todavía le queda mucho por evolucionar y que seguramente tendría que mirar cosas que funcionan bien en otros países de nuestro entorno. ¿Los fondos europeos están siendo buenos compañeros de viaje para el sector en estos momentos? ¿O como el famoso plan PERTE, digamos, para muchos sectores, pero también para sanidad? ¿O son insuficientes? Es decir, hace falta mucho más todavía. A ver,
bienvenidos sean los fondos europeos. No nos equivoquemos con los fondos europeos. Los fondos europeos son fondos que van a hacer que podamos iniciar la fase starter de muchas cosas que por nuestra insuficiencia financiera no podíamos avanzar, especialmente en los aspectos tecnológicos, digitales, etcétera, etcétera. Pero esos fondos europeos no son para financiar el gasto corriente. Por lo tanto, son para, como el gasto corriente se nos ha comido teóricamente lo que tendríamos que necesitar para invertir, los fondos europeos pretenden eso, que como el gasto corriente se ha comido la inversión en los países europeos, con esos fondos tú puedas seguir progresando, ¿no? Que en nuestro caso es un poquito especial porque nos arrastramos un déficit muy importante, también arrastramos un retraso en nuestra revolución digital, entre comillas, en el sector salud diferente a la media de los países europeos y, por lo tanto, bienvenidos, pero son insuficientes partiendo de nuestra situación, ¿no? Otra cosa es que esos fondos europeos los empleemos bien, con proyectos muy sólidos, con proyectos transversales, y creo que eso es una responsabilidad de los gobiernos, ¿no? De que los proyectos que vayan a ser financiados por todo eso pues tengan la suficiente solidez y sean grandes proyectos, no una suma de muchos y pequeñitos proyectos. En cuanto a regulación, ¿es eficiente la regulación en el sector? ¿Y qué aspectos legales conviene adoptar o conviene tener en cuenta en un sector como el sanitario? Sí, una de las grandes coincidencias que hay en los muchos informes de reformas que se han hecho en nuestro país es que nuestro marco regulatorio no está hecho para gestionar servicios públicos. Y no solo pasa en sanidad, pasa en muchos aspectos. Nuestra regulación administrativa, que es una regulación administrativa nacida de los tipos europeos franceses, napoleónicos, de alguna manera, pues son modelos regulatorios que básicamente se crearon para gestionar el patrimonio de los estados. Claro, cuando después de la Segunda Guerra Mundial muchos estados asumen la responsabilidad de prestar servicios públicos, siguen teniendo, especialmente España, un marco regulatorio que es muy difícil de entender y que muchas veces tienes que transformar ese sistema público con discusiones muy peregrinas, porque claro, como tú no puedes gestionar bajo el derecho administrativo un servicio público con eficiencia, creas una empresa pública, que sigue siendo pública, pero eso se le llama privatizar, Cuando tú tienes el derecho, que no es el derecho público, para gestionar unos servicios públicos, te están diciendo que lo privatizas, aunque la propiedad sigue siendo 100% del Estado, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema muy importante ahí. Es muy difícil de entender para cualquier gestión empresarial, pública o privada, que el derecho administrativo contemple que la contabilidad se lleva por criterio de caja. Es decir, si tú no has pagado una factura, no contabilizas el gasto. ¿Cómo es eso posible en el siglo XXI? Eso es una cosa tremendamente curiosa. Entonces te encuentras que puedes llegar a tener un equilibrio presupuestario no pagando las facturas. Y no pasa nada, porque es que la ley no te permite contabilizarlas. No es que puedas no contabilizarlas. En cambio, cuando tú creas una empresa pública, que no se rige por el derecho administrativo y por la contabilidad presupuestaria, a la que tú te llega una factura, la pagues o no la pagues, la tienes que contabilizar. Si hay algo poco transparente, y no lo digo en términos de que se quiera ocultar, sino como instrumento transparente, la contabilidad pública, sobre todo el criterio de caja y no el criterio de devengo, pues es mucho menos transparente en la administración de los servicios públicos bajo el derecho administrativo que en la administración de los servicios públicos bajo la contabilidad general. Y como eso hay muchas más cosas, de aspectos que hacen que los instrumentos que tiene de gestión el sector público salud, pues sean que son elementos que pueden objetivar determinadas ineficiencias, ¿no? El que no puedas comunicar una partida y otra. Hay toda una serie de cosas que están muy bien en el momento que se crearon y para gestionar los bienes públicos, pero claro, los servicios públicos no es lo mismo que gestionar bienes públicos. Y hay un cierto debate entre todos de qué transformaciones había que hacer, ¿no? Y lo ves perfectamente cuando dos hospitales de tercer nivel, y no pondré ejemplos. Uno es un hospital que se gestiona bajo el derecho privado porque es de una orden religiosa, es de una sociedad, de una fundación, etcétera, etcétera. Hace lo mismo que otro del derecho administrativo, pues los resultados no son los mismos.
al menos en los sitios donde esos resultados son públicos, ¿no? Sí. Y no quiere decir que el gestor sea mejor o sea peor, sino que el gestor de un sitio tiene unos instrumentos y otro no lo tiene. ¿Cómo se puede mejorar en España el acceso a la innovación en el campo sanitario, ¿no? Volvemos a lo que decía antes. Claro, como la innovación no se contempla más como un gasto anual presupuestario y no se contempla como una inversión, no se proyecta la innovación y las consecuencias que tendrá. Pongo el ejemplo clásico de la hepatitis C, ¿no? La hepatitis C aparece un tratamiento que mejora de una manera brutal los resultados de los pacientes con hepatitis C, y como eso entra a finales de un ejercicio o el último trimestre de un ejercicio, pues no hay dinero. No se entiende en la contabilidad pública o en la gestión económica pública que tú puedes acabar con déficit un año siempre y cuando demuestres que 5 años o 3 o 2 después, como cualquier empresa, ese déficit lo ha recuperado. Claro, ¿es un gasto añadido la hepatitis C? Sí, pero sabemos que a medio plazo, menos fibrosis hepática, menos hepatomas, menos trasplante hepático. Lo que ahora gastas es una inversión para gastar menos luego. La lógica administrativa no lo contempla. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía antes, tal como están configurados los instrumentos con que gestionamos, ya en lo macro, en lo meso y en lo micro, nos limitan muchas veces las posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, innovación quiere decir entender que la innovación aporta un valor que es cuantificable a medio o largo plazo, no en aquel ejercicio que entra la innovación. Le iba a preguntar ahora mismo, en todo caso, la sanidad sí que se ha convertido en un sector refugio, ¿no? Es decir, a raíz también de la pandemia hay esa sensación, es decir, ahora que se comentaba el aspecto de la innovación, pero sí que se ha abierto un poquito más la mentalidad, aunque sea un poco en ese sentido. Sí. Lo que tenemos que tener presente, hay una evidencia de que invertir en sanidad, en esa lógica que digo, es obtener un beneficio social, un beneficio colectivo, ¿no? Y un beneficio económico y generar riqueza. Eso se ha puesto mucho más en evidencia con la pandemia, ¿no? Lo que también hay que tener cuidado es que ha habido mucha economía especulativa, entre comillas, en la pandemia, ¿no? Todo el mundo vendía material de protección, ¿no? Una cierta aceleración, ¿no? Ese no es el tipo de inversión. El tipo de inversión de que haya gente que entre a comprar cosas para intermediar y venderlas está muy bien en un momento de crisis como tuvimos, ¿no? Pero ese no es la atracción que el sistema tendría que plantearse, ¿no? Nosotros tendríamos que plantearnos como atractivo, pues que sea importante poner dinero en investigación. Que sabes que ese dinero en investigación no lo recuperarás mañana, ni tendrás rédito mañana, ¿no? Esa es la inversión que necesitamos. Que no solo tengamos que depender del dinero público en la investigación, sino que también haya mucho interés en investigar desde el punto de vista del sector inversor. ¿Es más fácil acceder a financiación ahora mismo y va a ser más fácil a partir de ahora? Es decir, o esto es solamente fruto del momento, ha habido ese estallido pandémico, parece que el sector salud ha gozado durante un tiempo, quizá por necesidad, ¿no? Básica. ¿Esta tendencia que se ha visto en estos años se podrá prolongar? A ver, yo lo veo en dos lógicas diferentes, Una lógica general, que es la lógica europea. Los sistemas sanitarios europeos han tenido que gastar, todos, incluido el español, muchísimo más dinero para atender a una demanda enormemente voluminosa y con un porcentaje de gravedad que requería aportar muchos recursos, y por lo tanto ese sobrecoste que ha tenido el sistema sanitario ha requerido que Europa, para todos aquellos efectos indirectos que ha tenido, como por ejemplo el que decíamos, ¿no? El de la innovación o el de la revolución tecnológica, Europa ha dicho, bueno, pues eso que ha quedado apartado, vamos a poner dinero para que ese tiempo perdido no sea tan perdido, ¿no? Esa es la lógica general. Vamos a la lógica particular. Nuestro país es un país que hace muchísimos años que estamos diciendo que tiene una insuficiencia financiera. Una insuficiencia financiera que algún exconsejero de Cataluña, el primer consejero que hubo en Cataluña con la Generalitat recuperada, decía que el Sistema Nacional de Salud, y lo sigue diciendo, tiene una mala salud de hierro. ¿Por qué? Nosotros aguantamos ¿cuál es la base de sostenibilidad de nuestro sistema?
Los sueldos por debajo de la media europea, el precio del medicamento por debajo de la media europea y un ritmo de inversiones mucho más bajo que la media europea. Y aún así, cuando como con eso no llegamos, no es suficiente con los sueldos, no es suficiente con las limitaciones en el gasto farmacéutico y no es suficiente con la limitación en la inversión, racionamiento, añadimos lista de espera. Si no, no es sostenible. Y por lo tanto, y como además con eso no es suficiente, nos endeudamos. Y eso hay que explicarlo así. O sea, el Sistema Nacional de Salud goza de esa mala salud de hierro porque paga unas retribuciones por debajo de la media europea, porque el gasto en medicamentos está por debajo de la media europea, porque tiene unas listas de espera que son las que son y además porque se endeuda. Y aquí le añadimos la pandemia. Entonces, los recursos que nos vienen de más no nos van a solucionar la insuficiencia financiera crónica. Nos van a solucionar los efectos colaterales que haya podido tener en nuestra dimensión, no en la europea, los atrasos que hemos tenido en innovación tecnológica. Esa es nuestra realidad. Y claro, cuando alguien de verdad dice que es una prioridad para los ciudadanos de este país la sanidad y que a las 8 de la tarde salen a aplaudir, lo que tiene que decidir es que si esa es una prioridad hay que poner más dinero en sanidad y explicarle a los ciudadanos de qué otras políticas se han de quitar. Porque lo que no vale decir es que gastamos por debajo de la media del PIB europeo en salud y si la referencia es 100, quiere decir que en otras políticas gastamos más. ¿O no? Sí, sí. Pues alguien tendría que explicar en qué políticas si gastamos más, habría que gastar menos y si los ciudadanos están de acuerdo en gastar menos en esas políticas para gastar más en las políticas de salud. Es aritmética, no es física cuántica. Por lo tanto, me hace mucha gracia oírlo y lo he oído durante muchos años, destinaremos no sé cuántos puntos más del PIB. No, primero, el PIB no es dinero que hay en un cajón. El PIB es un indicador que universalmente se acepta, que mide la riqueza de un país por la suma de todos los bienes y servicios que se han vendido en un año en un país. Eso es un indicador. Y dices, y tú comparas lo que gastas con, le haces una proporción en base 100 a esa riqueza de tu país. Bueno, muy bien, pero eso no es dinero en el cajón. Para que pase del PIB al dinero en el cajón hay que hacer políticas fiscales. En un sentido o en otro. En políticas fiscales de menos impuestos pero que activen el consumo o políticas impuestas que graven el consumo o que graven el bolsillo de los ciudadanos. Y eso hay que decidirlo. Y si no, hay que ver insisto, que siempre hablamos del porcentaje del gasto del PIB en salud. No oigo hablar de porcentaje del PIB en otras políticas. Entonces yo podría entender como contribuyente que me digan, pues mire, o le subimos los impuestos, o mire, resulta que esta parte de estas políticas vamos a gastar menos dinero. Porque eso que vamos a gastar de menos aquí, lo vamos a gastar de más en salud, que es lo que usted quiere. Por eso, cuesta, Por último, señor Ruiz, Planta 12 cumple en 2022 5 años. ¿Cómo se imagina usted el sector sanitario de aquí 5 años? ¿Cómo puede verse de aquí 5 años? Yo me lo puedo imaginar de dos maneras. La más prudente es pensar que no se va a hacer nada. Al menos por la trayectoria de la historia, ¿no? Que tendremos más documentos, tendremos mucho pensamiento, mucha palabra y poca obra. Y por lo tanto, si no hay un equilibrio entre pensamiento, palabra y obra, pues nos pasa lo que nos pasa. También me refiero a un estudio que hicimos en la universidad hace poco en que comparábamos todos los proyectos e informes de reforma sanitaria que se han hecho en España, el grado de coincidencia que tenían, que es altísimo, y el grado de transacción, que es bajísimo. Por lo tanto, si no hacemos nada, seguiremos con una malísima salud de hierro. Pero ahora hay algunos factores que esa constante que teníamos, que decía antes, salarios, medicamento, inversiones, esa constante ya no se puede mantener porque es tal la innovación que se produce que cómo no atiendes a una innovación que la sociedad tendrá en otros campos tecnológica y que no tendrás en el sector salud. Hablando de innovación y hablando de inversión. Tenemos un factor que no contamos. Ahora no vale con los salarios más altos o más bajos, porque ahora tenemos una cosa que ya sabíamos y que está en muchos informes y en estudios hechos, que habría una crisis de profesionales sanitarios porque cumplen una edad y no se han hecho proyectos de reposición. Nosotros sabemos que necesitamos más profesionales sanitarios no porque haya más población, porque otro de los parámetros que hemos utilizado históricamente para saber qué se necesitaba en términos de recursos en atención sanitaria iba ligado al incremento de las poblaciones.
Ahora resulta que tenemos que plantearle de otra manera. Las poblaciones no crecen, pero viven más años, con lo que necesitan más atención. Y viven más años no porque estén sanos, sino porque muchas de las enfermedades que antes te acortaban la esperanza de vida, ahora te permiten vivir cronificándolas. Por lo tanto, la misma población demanda más servicios sanitarios. Pero siempre hemos calculado en planificación sanitaria el elemento mayor de la planificación era el crecimiento poblacional. Más personas, más médicos, más enfermeras, más camas. Ese era el planteamiento. Ahora ya no, tenemos que hacer el otro. Por lo tanto, ese parámetro del número de profesionales es un parámetro que, si no hay profesionales o no hay lo suficientes, tenemos un problema con independencia de lo que cuesten esos profesionales. Que eso es un parámetro que era previsible que pasaría, pero aquello que decíamos no se tomó ninguna medida porque parece que no tiene nada que ver el Ministerio de Sanidad con el Ministerio de Universidades. Porque claro, ¿quién emplea a los médicos que fabrican, entre comillas, las universidades y las enfermeras? El sector salud, mayoritariamente público. ¿Cómo es posible que no dependa del criterio del Ministerio de Salud los médicos y enfermeras que tenemos que formar en las universidades para poder tener dotado el sistema sanitario y solo dependan, vuelvo a los conceptos administrativos, de las disponibilidades presupuestarias en el Ministerio de Universidades? Por lo tanto, ahí tenemos un problema que no se ha producido ahora, que es consecuencia de no haber hecho lo que había que haber hecho en su momento. Y ahí ya no sirve pagar más o pagar menos, en términos de salarios medios. Por tanto, ese parámetro de sostenibilidad, si no hacemos alguna cosa, tenemos un problema. Y fabricar médicos en 5 años y enfermeras no se puede. Por lo tanto, ahí vamos a tener que pensar mucho. El medicamento, claro, ¿cómo vamos a seguir introduciendo elementos de barrera a la innovación en accesibilidad a los medicamentos que en Europa son autorizados, que autoriza la propia agencia, pero que no le llegan a la gente? Expliquémosle a un paciente español pues, que tarda mucho más en acceder a un medicamento que está aprobado por todo el mundo, que ha demostrado su eficacia, que un ciudadano europeo. Ese es otro factor que ya no nos sirve en aquella ecuación de la sostenibilidad fácil, salarios bajos, poco gasto del medicamento o gasto menor del medicamento y listas de espera. Por lo tanto, yo creo que no va a quedar más remedio que hacer cosas. Si no, esa mala salud de hierro va a ser una malísima salud de hierro. Pues muchísimas gracias por atendernos, señor Ruiz. A vosotros por la deferencia. Muchas gracias.